Nadie llega a Suchitlán por accidente. Yo tampoco. Vine siguiendo un cuerpo. El aire en Suchitlán era extraño desde que bajé del autobús, cargado con un olor a tierra mojada y algo más cortante, como hueso quemado. El pueblo se acurrucaba al pie de una montaña dentada, sus calles angostas, sus casas agachadas como si escondieran secretos. Las ventanas estaban selladas con tablas, y en las esquinas veladoras parpadeaban junto a santos rotos, como si rogaran protección. Había visto lugares así antes, pueblos donde el pasado nunca muere del todo. Pero Suchitlán vibraba con algo más antiguo, algo hambriento. El cuerpo era el de una joven, quizás de 20 años, hallada al amanecer por un pastor. Yacía al pie de una cruz de piedra rota, medio enterrada en la tierra frente al cementerio viejo. Su piel estaba pálida, su pecho marcado con heridas rituales, precisas como cortes de cirujano, y faltaba su corazón. No tenía ojos, solo huecos negros que miraban a la nada. A su alrededor, un círculo de huesos triturados, y en el centro, un ojo de obsidiana pulido, brillando como si me viera. Había visto ese símbolo antes, hace 20 años en Comala, en una noche que me destrozó. Una noche que he perseguido toda mi vida. En aquel entonces, yo era el padre Mateo, un sacerdote joven recién salido del seminario, asignado a San Miguel en Comala. No creía en maldiciones ni en brujas. Pensaba que el mal era solo la debilidad humana disfrazada de cuentos. Eso cambió el 2 de noviembre, cuando el pueblo se volvió contra una mujer a la que llamaban la viuda del río. La arrastraron desde su cueva en el barranco, acusándola de robar niños, envenenar pozos, susurrar a cosas que no estaban allí. Me quedé en la plaza, inútil, mientras la ataban a un poste. Intenté detenerlos, pero el fuego ya ardía. Ella no gritó, no maldijo, solo me miró, sus ojos como cuchillos, y levantó una mano para señalarme. A mí, aún la veo. Su rostro no era de odio, sino de lástima, susurrando palabras que no entendí, pero que me persiguen. Tú eres el fuego, Mateo. Dejé el sacerdocio un año después. Renuncié a mis votos y dediqué mi vida a cazar rituales como el que la consumió. He rastreado sus señales por todo México. Marcas en paredes, sangre en altares, susurros en sueños. Pero el ojo de obsidiana en Suchitlán no era un recuerdo, era reciente. El círculo estaba espolvoreado con cenizas de hojas de tezcalame, una planta que las curanderas de Colima usaban en ritos prohibidos. El ritual era nuevo, inconcluso, y no estaba solo. A la joven la enterraron sin nombre. Nadie la reclamó. Pero yo sabía que no sería la última. Suchitlán no recibía bien a los extraños. Las mujeres del mercado esquivaban mi mirada. Sus manos estaban rápidas para cubrir sus canastas. La iglesia, una ruina de adobe y campanas rotas, estaba vacía. Detrás, el pozo del cementerio era negro como petróleo, su agua imbebible. Al pasar, vi figuras talladas en las lápidas, rostros sin ojos que parecían seguirme. Los perros se arrastraban a los rincones, con el lomo erizado, gimiendo ante sombras en la montaña. Renté una habitación a doña Inés, una anciana cuyo rostro estaba surcado como tierra agrietada. Su rebozo olía a copal y hierbas, y sus ojos, velados por cataratas, cortaban como navajas. Me observó en silencio mientras firmaba el acuerdo, dejando un rosario de plata en la cama sin que lo pidiera. Para que no te pierdas, Mateo, murmuró, y su voz era un eco de algo que no quise nombrar.
Esa noche, doña Inés me interceptó al borde de la plaza, su figura envuelta en la penumbra. Tú eres el cura que ya nos cura, dijo. Su voz fue un murmullo seco. Viniste por ella, ¿verdad? La de la cueva. Me quedé helado. No bajes, padre. Nunca se fue y te espera. Sus dedos apretaron mi brazo, fríos como piedra. No respondí, pero sus palabras se clavaron como espinas. Fui a buscar la cueva donde vivió la bruja de Comala. Estaba a mediodía de caminata, escondida en un lecho seco al sur del pueblo. La encontré al atardecer, sellada con piedras y enredaderas. Al apartarlas, lo vi. Otro ojo de obsidiana, grabado en la roca, más antiguo pero idéntico. A su alrededor, ofrendas frescas, sangre de cabra, plumas de guajolote, una figura de cera con dos rostros unidos por la nuca. No era una tumba, era un altar, y alguien había estado allí. Debí irme entonces, pero el aire estaba demasiado quieto. El silencio era demasiado pesado. Fue el mismo silencio que sentí en Comala, antes del incendio. El mismo olor a ceniza húmeda y hueso. Al día siguiente, volví a la cueva al amanecer, armado con el rosario de plata y una lámpara de carburo robada. El aire dentro no era húmedo, era grasoso, como sebo rancio. Las paredes estaban manchadas con huellas de manos pequeñas, como si unos niños hubieran arrastrado dedos tiznados por la piedra. Avancé más adentro, mi lámpara arrojando sombras que se retorcían como bailarinas. El altar seguía allí, el círculo de huesos intacto, pero el ojo de obsidiana había desaparecido. En su lugar, un cuchillo de pedernal envuelto en fibras de maguey, manchado de sangre fresca. Lo toqué con un guante y un espasmo me recorrió la espalda, agudo como una advertencia. Ese cuchillo no era solo una herramienta. Había probado vida. Esa noche, Suchitlán no durmió. A las 3 de la madrugada, un alarido cruzó las calles. Corrí a la plaza, donde se había reunido una multitud. Una mujer, con el rostro bañado en lágrimas, se aferraba a cualquiera que la escuchara. Mi hija Sofía desapareció. Otra voz, temblorosa, hablaba de un fuego en la montaña, ardiendo sin leña. Nadie dijo bruja. Pero la palabra flotaba, espesa como humo. Regresé a la cueva, empujado por un impulso que no podía nombrar. Detrás del altar, en una grieta del suelo, encontré a Sofía. Estaba acurrucada, envuelta en un rebozo manchado de lodo, temblando, pero viva. Sus ojos eran grandes, vacíos, sus manos apretadas contra el pecho como si guardaran un secreto. Me miré las manos, temblando. ¿Era yo el cazador, o solo otro peón en su juego? La culpa de Comala pesaba como una cadena. El círculo de huesos estaba allí, pero el centro estaba desnudo. Sin ojo, sin cuchillo. «No está terminado», susurró Sofía. Su voz apenas era aire. Alguien había sido interrumpido. Faltaba un cuerpo. El segundo día, el pueblo se cerró. Los puestos del mercado se vaciaron temprano. Las puertas se trabaron antes del anochecer, como si la oscuridad trajera algo más que sombras. Fui a la sacristía vieja detrás de la iglesia, un lugar olvidado de telarañas y bancas rotas. Sofía estaba allí, arrodillada ante una pared agrietada. Sus manos apretaban una figura de cera como la de la cueva. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Sus ojos eran abismos, como los de la joven de la cruz. El ritual había comenzado, pero no estaba completo. A medianoche llegaron los cuervos. Se posaron en el tejado de doña Inés,
sus graznidos afilados como cuchillas. Uno cayó muerto frente a la puerta, el pico sellado con cera negra. Seguí un presentimiento hasta el cementerio. Allí, en la entrada, colgaba un hombre, joven, quizás de 25 años, suspendido boca abajo de una cruz. Su pecho tenía cortes rituales y su sangre formaba un charco en un círculo alrededor de una piedra. El ojo de obsidiana estaba de vuelta, mirándome desde el centro. La bruja ya no se escondía. El aire me ahogaba, cargado de un hedor a cobre y tierra. Reporté el cuerpo y la policía me interrogó por horas. Sus preguntas fueron duras, pero inútiles. Era un extraño, era sospechoso, pero me soltaron. En la casa de doña Inés me derrumbé a un vestido. Mis sueños fueron invadidos por cánticos en una lengua que no debía conocer. Desperté con las encías sangrando y los dedos entumecidos. Algo estaba en la casa. No era humano. Doña Inés me encontró esa mañana en la plaza, rezando bajo un mezquite seco. Su rebozo estaba más apretado, su voz más baja. Viste su obra, ¿verdad? La muchacha, el hombre son de ella, y tú sigues si no te vas. Sus manos temblaron al darme una cruz de palma, rota en el centro. No es solo una bruja. Es un eco de algo que nunca muere. Quise preguntarle cómo lo sabía, pero sus ojos me detuvieron. Ojos que habían visto demasiado. No escuché, no podía. La cueva me llamó de nuevo, y fui, solo con el rosario y con mi voluntad quebrándose. El altar me esperaba, restaurado. El círculo de huesos, la figura de cera, el ojo de obsidiana, todo en su lugar, como si yo lo hubiera dispuesto. No lo hice, pero lo recordaba, como un sueño que había vivido. Ella estaba allí. La bruja emergió de las sombras. Su presencia era un peso que aplastaba el aire. Su piel brillaba, húmeda con un lustre oscuro, sus ojos sin parpadear. No caminaba, se deslizaba, sus pies apenas rozaban la piedra. A su alrededor, unos cuervos flotaban, con sus alas mudas y sus ojos eran humanos. Mi piel se erizó, mi sangre gritó que corriera, pero no podía moverme. La bruja de Suchitlán alzó los brazos, y el altar estalló en una llama púrpura que no quemaba, pero dolía como una herida en mi alma. Mis rodillas cedieron, mi columna se torció, como si ella hubiera metido la mano dentro de mí y tirado. Aferré el rosario, pero se deshizo en polvo. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado lenta, sus labios dejando ver dientes que no eran normales. Se acercó. Su aliento era como tierra recién removida y copal ardiente. Sus dedos rozaron mi rostro, dejando rastros de fuego que no veía. No habló. No lo necesitaba. El ritual comenzó. Su cuerpo se mecía. Era una danza que no invocaba, sino que destruía. Cada paso rompía algo en mí. Fe, miedo, yo. Sus movimientos eran un idioma de deseo y ruina, borrando la línea entre el anhelo y el terror. La quería, la odiaba, era suyo. El tiempo se disolvió. Ya no era Mateo, ya no era hombre, era suyo para deshacer. Cuando paró, se alzó sobre mí, una reina profana, con sus ojos fijos en los míos. El cuchillo estaba en su mano. El círculo estaba casi completo. Faltaba un cuerpo. Desperté al alba, tirado en la boca de la cueva, las uñas llenas de tierra, las muñecas con sangre seca. No sabía si había luchado o participado. El pueblo era distinto esa mañana, sin cuervos, sin gritos. El silencio no era miedo, era espera,
La gente pasaba a mi lado en las calles, sus ojos huecos, como si supieran algo que yo no conocía, o como si ya nada importara. Doña Inés se había ido, su casa cerrada, su rebozo abandonado en el umbral como una advertencia. Sofía había vuelto a desaparecer la noche anterior y no había sido encontrada. Volví a la cueva. Tenía que hacerlo. El aire era espeso, con olor a lodo viejo y humo humano. Mis pasos no hacían ruido, tragados por la tierra. El altar estaba perfecto, cada hueso, cada pluma, cada gota de sangre en su lugar. No lo toqué, pero lo conocía, como si lo hubiera armado dormido. Ella vino de nuevo, una llama con piel. Su cuerpo aún brillaba con ese lustre oscuro, sus movimientos lentos, precisos, una danza de dolor y promesa. Sus ojos atraparon los míos, cansados, vacíos, pero suyos. No hablaba, ofrecía una verdad, pertenencia. Una parte de mí gritó que peleara, que huyera, pero era pequeña, desvaneciéndose. Me rodeó con su tacto suave, cruel. Sus dedos trazaron mi mandíbula, mi garganta, cada roce abriendo una grieta dentro. Sus labios rozaron mi mejilla. No fue un beso, sino una marca. Unos cánticos vinieron, no de ella, sino en mí. Palabras en una lengua que nunca aprendí, talladas en mi sangre. Los símbolos no estaban en la piedra, estaban en mí. Entonces recordé. Comala, hace 20 años. No solo fallé en salvar a la bruja, la nombré. Señalé su cueva, le dije a la turba dónde hallarla. Encendí el fósforo, no porque fuera mala, sino porque vi en ella lo que quería matar en mí. Mis dudas, mi hambre por algo más allá de la iglesia. Su muerte no me maldijo, me liberó. He perseguido rituales desde entonces, no para detenerlos, sino para sentir ese fuego otra vez, para estar vivo. Todo encajó, la figura de cera, el ojo de obsidiana, la sangre. No vine a Suchitlán a detener un ritual, vine a terminarlo. La bruja me tomó de la mano, suave como una amante, y me llevó al altar. Me tendí, no como presa, sino como ofrenda. El cuchillo brillaba en su mano, su filo cantando con propósito. Lo conocía, lo había sostenido antes, en sueños, en Comala, en cada pueblo donde fingí cazar. La noche anterior. Ella se alzó sobre mí, su peso era una orden. Su danza comenzó de nuevo, más lenta, más íntima. Cada movimiento era un susurro que me deshacía. Sus manos recorrieron mi pecho. Sus dedos trazaban líneas que ardían sin dejar marca, prometiendo un placer que era veneno. Sus ojos nunca dejaron los míos. Su mirada un lazo que ataba mi voluntad. La cueva respiraba con ella, sus paredes palpitando como carne viva. Cada giro de su cuerpo dibujaba símbolos en el aire, líneas que quemaban mis ojos y me hacían desear lo prohibido. Era un canto sin voz, una seducción que no necesitaba palabras, solo la certeza de que yo era suyo. Mi mente arañaba por libertad, pero mi carne se rendía, atrapada en el calor de su presencia, en la promesa de una unión más allá de la carne. El cuchillo se alzó y no sentí miedo, solo me rendí. La hoja se hundió en mi pecho, un toque de diamante, preciso y sagrado. El dolor era éxtasis. Mi sangre subió, girando en el aire, trazando el símbolo final sobre ella. Un canto líquido que llenó la cueva con un lamento antiguo. El ojo de obsidiana ardía en mi mente, completo. La montaña tembló, la cueva latió como un corazón. No gritamos, gemimos, una voz, un fin. Lo vi entonces, desde fuera de mí, mi cuerpo vacío en el altar, ella eterna y su piel pintada con mi sangre.
Y yo ya no era Mateo. Estaba dentro de ella, era parte de ella, atado a su hambre. El ritual no era suyo, era nuestro. Ahora camino por los senderos, no como hombre. Soy la bruja de Suchitlán, inmortal, tejida de deseo y pecado. Me muevo por pueblos, buscando altares, curas que dudan, almas que arden. El ritual nunca termina, solo cambia de nombre. Ella camina conmigo, en mí, sus ojos, mis ojos, su hambre, la mía. El próximo pueblo espera, su silencio aviva mi fuego. Otra llama se encenderá, otro corazón se romperá, porque no hay redención para los que aman la oscuridad. Ella no solo seduce, te hace desear la caída. ¿Y si ya caíste? Ella está ahí fuera ahora, bajo la luna, su sombra larga sobre las montañas. Podría estar en tu pueblo, en tu calle, en tus sueños, mirando, esperando. ¿Crees que el mal puede seducirte? ¿O ya lo ha hecho? Si esta historia te heló la sangre, suscríbete a Historias de Terror del Arcano. Déjame un comentario. Dime qué piensas de la bruja de Suchitlán. Comparte tus pesadillas y únete a mí la próxima vez para otro descenso a la oscuridad.